hoy día, otra estrategia más de inferencias, ¿ya? La inferencia parcial o global. En eso nos vamos a centrar. Para eso, yo preparé en mi presentación como un índice, un esquema de los pasos que vamos a ir siguiendo y así también usted se vaya mentalizando y ordenándose un poco en cuanto vayamos avanzando. Ya, vamos a partirle con la meta de aprendizaje, el objetivo de la clase. El objetivo que vamos a tener estas dos clases que se vienen sobre esta estrategia. Después vamos a ver la definición de inferencias. ¿Qué son las inferencias? Y por qué es importante manejar este concepto, sobre todo para la prueba, para la comprensión lectora en general. Luego de esto, los elementos que facilitan la inferencia. ¿Qué elementos me van a ayudar a mí como lector para poder tener una mejor capacidad de inferir también en los textos? Después, como toda esta cuestión de la comprensión lectora, nosotros la estamos focalizando también en el trabajo metacognitivo, es súper importante usted también que haga consciente lo que quizás hace de manera inconsciente. Entonces, en el punto 4, ¿qué hago cuando infiero? Es hacer consciente los pasos que usted hace para poder inferir correctamente. Y después vamos a aplicar un poquito con unas oraciones. Hoy día el ejercicio es bastante simple, más para, bueno, no es tan simple tampoco porque igual cuesta, pero es más breve, no tan extenso porque tampoco lo quiero hacer tan pesado. La próxima clase también es de inferencia, entonces en esa otra clase de ejercitación más dura. Ahora que conozcan bien el concepto, que lo entiendan, que lo comprendan, cuál es la importancia que tiene y que ejercitemos un poquito cómo se puede inferir en oraciones, no en textos ni frases tan largas. ¿Ya? Entonces, le vamos a partirle con la meta de aprendizaje, el objetivo que se quiere lograr o obtener en estas clases. Que ustedes, las y los estudiantes, aprendan a realizar inferencias considerando las huellas o marcas del texto, que es súper importante que inferir se tiene que relacionar de acuerdo a las pistas que el texto me está entregando, a través de elementos como el tono o perspectiva, el tono del emisor o el punto de vista que tiene el emisor que está creando este texto o lo que yo voy a leer, los juicios valorativos, si hay algún juicio de valor por detrás en el texto, uso de palabras connotativas, secuencias interpretativas, etcétera. Como todos esos elementos que también ya han visto en clases con la profe Javi y que han repasado con los profesores las clases que han tenido en el preu, influyen también en el inferir correctamente y en el poder ir mejorando también en la inferencia. Ya entonces, ahora nos vamos con lo duro, con el concepto en sí, con el concepto concreto. ¿Qué son las inferencias? ¿Y por qué es importante que usted maneje este concepto? Las inferencias se definen como un proceso deductivo efectuado por el receptor para extraer información implícita a partir de la información explicitada en el texto. Entonces, inferir se relaciona con extraer información que no aparece textual en el texto, pero que para yo extraerla bien, tengo que tomar en cuenta la información explícita del texto. Tengo que leerlo, tengo que ver cuál es lo explícito y de acuerdo a lo explícito, a lo que el texto me está diciendo, yo tengo que inferir algo que no aparece textual. La inferencia, proceso a veces llamado también leer entre líneas, es lo que ocurre cuando el lector extrae cierta información que no está dicha de manera textual en el texto. ¿Ya? Infiero porque no está textual. Infiero porque no me aparece dicho, entonces lo tengo que inferir, pero siempre guiándome de lo que el texto me está entregando. ¿Ya? ¿Y por qué es diferente a la inferencia también? Porque es difícil, perdón, la inferencia también, que algo que vamos a ver en la siguiente página de esta presentación. Es difícil también porque uno tiene que mezclar su conocimiento de mundo, conocer, tener más información al respecto a veces sobre lo que el texto me está entregando. Y para eso, antes de seguir avanzando, es que acá puse un microcuento extraído de Santiago en 100 palabras. El microcuento se relaciona con la imagen que está acá puesta.
Ya se relaciona con esta imagen que está aquí, el microcuento. Tenemos una persona sentada en una banca que tiene un sombrero con esa calavera que puede significar algo. ¿Qué puede significar eso? De acuerdo a lo que usted conozca, sepa. Pregunto y espero la respuesta. ¿Puede ser relacionado con piratas? Puede ser relacionado con piratas. Ya bien, muy bien, Vivi, muchas gracias. Tengo acá, además de esta persona que está sentada acá, con este sombrero que se puede relacionar con lo pirata, a esta niña, chun, que está tomada de la mano de una persona mayor y que no se ve la persona mayor, se ve la mitad del cuerpo. Entonces, tengo un texto acá, que es esta imagen, y de acuerdo a la información que está ahí dicha en el texto, yo puedo ir deduciendo, infiriendo sobre lo que me quiera quizás tratar, ¿ya? Pero esta imagen está acompañada con el texto en sí, que lo tengo acá, ¿ya? Este es el texto. Soy un pirata, se llama el título. Premio al talento joven, premio del público. Les leo el microcuento. Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era un pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era carabinera. Era una carabinera. Josefa Salgado Zambrano, de 15 años, Puente Alto. Este es el texto que les traigo como para comenzar a inferir, porque aquí hay información que no está textual y que yo la puedo inferir de acuerdo a mi contexto en el cual quizás yo sé, conozco, he visto y está dentro ahí de mi conocimiento de mundo. Entonces, ¿cómo ustedes podrían explicarme o darle un sentido a este microcuento? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es lo que está ahí no dicho, pero que a la vez se dice de acuerdo a la información quizás que yo conozca? Pistas del texto para poder deducir o inferir algo de acuerdo a este texto. ¿Qué puedo inferir? Que la carabinera causó herida al joven, si no me equivoco. Ya, que la carabinera pudo haber causado esa herida, la carabinera. ¿Puedo inferir bien que fue justo ella? Sí. ¿Alguien más podría como decirme qué puedo inferir de este microcuento? ¿Cuál sería el contexto en el que se da? ¿Por qué usted deduce eso? De que fue la carabinera quien le provocó aquello. ¿Y por qué un parche en el ojo? ¿Y por qué pirata? Porque dice, me miró casi suplicando que no dijese nada. Y, ¿Y qué es y lo que esa relacionándolo carabinera, con... Sí, sí, sí. ¿y qué es lo que esa carabinera no quiere que sepa su hija? Que ella le causó esa herida. O... ¿Alguien que pueda ayudar por ahí? Profe, yo creo que el contexto social es la contingencia política, se puede decir, y los daños que hicieron los carabineros a la gente, sacándole los ojos, o fuera de eso, todo el daño que se produjo. Es más que nada eso, es como el contexto social en el que nos encontramos, en donde
por los perdigones mucha gente perdió los ojos en las manifestaciones. Entonces, yo puedo inferir de este texto, primero que la persona que estaba sentada ahí esperando su hora de atención en el consultorio era una persona que participó de las manifestaciones, que le llegó un perdigón en el ojo, y que el perdigón en el ojo fue lanzado por un carabinero o la institución de carabineros. Y todo eso no aparece textual. Yo lo infiero. Yo lo estoy deduciendo de acuerdo a las pistas que me está entregando el texto. Pero para llegar a deducir eso que me dijeron los compañeros, yo he de tener un conocimiento sobre alguna temática relacionada con la que se está tratando en el texto. Entonces, por eso la inferencia es como complicada de trabajar si es que yo no conozco información, si es que yo no sé toda la información que en el texto se me está entregando. Y mayor parte de las veces, quizás yo no sé lo que me va a hablar el texto, porque yo no lo conozco, no lo vi antes. Por eso debo de tener alguna técnica, alguna estrategia para lograr inferir correctamente, a pesar de que quizás yo no conozca todo lo que necesito conocer. ¿Ya? Entonces, ahí primero. Primer texto que también sirve así como para activar conocimientos previos de lo que usted sabe de lo que es inferir. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? ¿Por qué es importante que usted maneje este concepto a la hora de responder preguntas de comprensión lectora? Primero, es un tipo de pregunta que comprende muchas veces inferencias no solamente así como globales, sino que también localizadas. Inferencia local es cuando lo que se está deduciendo o infiriendo es una sección o párrafo de la frase, no de todo completito, sino que de un extracto. Puede ser del párrafo 1, del párrafo 2, ¿ya? Pero no de la globalidad en general. Y la global es cuando es del todo el texto, cuando se está deduciendo o infiriendo de la totalidad del texto o fragmento. Ese concepto, esa diferenciación es súper importante que usted también la conozca para la prueba. Quizá usted ya la conoce porque yo sé que ustedes son aplicados en ese sentido y lo saben, pero igual nunca está malo recordarlo. Lo local siempre es de lo específico y lo global de todo el texto en sí. Y le pueden aparecer preguntas de inferencias locales e inferencias globales. Y es una habilidad cognitiva bastante compleja para los estudiantes, pues inferir requiere activar un conocimiento previo, como le estaba diciendo, un conocimiento previo del mundo, conocimiento que muchas veces no se tiene por la escasez de lectura. Ya a veces, no sé, pues si vamos a hacer la prueba o pensamos solo en la prueba, podemos de verdad encontrarnos con un texto que jamás en la vida nunca antes habíamos visto. Entonces, por eso también se me complica la vida al leer un texto, porque esto de activar mi conocimiento previo sobre lo que yo ya conozca de ese texto me es difícil. Por eso es súper importante que sepa cómo poder lograrlo, cómo poder identificarlo de acuerdo a las mismas pistas que el texto me está entregando si es que yo no conozco información sobre esa temática de la cual el texto me va a como mostrar o informar. Ya por eso también es importante que lo sepa, que lo conozca. Características de la inferencia. Requiere la intervención de las habilidades de pensamiento más elaboradas. Aquí ya no estamos en una habilidad de pensamiento lector básica, sino que estamos en una habilidad de pensamiento superior, más compleja. En este nivel, ustedes los estudiantes comienzan realmente a procesar y a utilizar la información más allá del nivel meramente mecánico. Mecánico, entiéndase como, ya, ¿cuál es el tema? Ah, el tema este. ¿Por qué yo puedo saber cuál es el tema? Porque puedo buscar palabras explícitas. Ah, si se repite mucho, quizás las mismas técnicas que hemos visto. No, ahora va mucho más allá de lo meramente mecánico. Yo tengo que ser capaz de poder buscar las lógicas y relacionar lo que el texto me está entregando con mis propias habilidades y capacidades. Ya, acá, más info. Tengo que los buenos lectores infieren sin darse cuenta. Ustedes, los que están acá escuchando, como han sido como los más persistentes también en esto, y
yo me he dado cuenta también que son buenos lectores, que trabajan bien, que son capaces de identificar lo que como ejercicio nosotros le estamos entregando. Ustedes son buenos lectores y quizás hacen inferencias sin darse cuenta que la están haciendo, pero porque leen a menudo, quizás algunos acá leen más y se vuelven más hábiles en la práctica. Entonces lo hacemos inconscientemente. Inferir ayuda a la comprensión, provocando que el lector haga preguntas mientras lee y utilice claves de contexto para determinar el objetivo del autor y el significado del libro completo, del fragmento, del texto, de lo que sea. Entonces, un buen lector va a inferir casi sin darse cuenta, ¿ya? Porque ya tiene como la práctica de la lectura, del ser activo, que le hemos dicho, yo creo que en incansables oportunidades con los profes, de ser proactivo, de estar ahí despierto, despierto ante un texto. Yo no puedo leer un texto acostado en la cama, me va a quedar dormido. Yo necesito ser activo para practicar estas habilidades, estar ahí pendiente con mis cosas, ahí pendiente de utilizar qué técnicas voy a hacer, qué estrategia voy a utilizar con este texto, pucha, no lo entendí, ¿por qué no lo entendí? Buscar una solución para entenderlo. Tengo que estar activo. E inferir es una de esas habilidades que requieren que usted sea un lector activo y más participativo para con el texto. ¿Ya por qué? A veces se puede encontrar con textos como este que le tengo acá, en donde es súper poca la información que se me está entregando. Entonces, como es súper poca la información que se me está entregando, yo debo de conocer más. Yo tengo que saber y tener la capacidad de ver, pucha, cómo yo le voy a entregar una significación a este texto. Va la loca. Ya. Una madre y su bebé iban caminando. Y eso es todo. Una madre y su bebé iban caminando. Premio al talento breve. Ignacio Peñafiel Media, 17 años, en la cisterna también. Entonces, aquí hay solo una oración, un título. Yo para poder, y si les digo, ya háganme un ensayo de una plana sobre este microcuento. ¿Cómo yo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a dar una interpretación a un texto así? Infiriendo. ¿Y cómo voy a inferir? Descomponiendo quizás las partes de este texto. Bala loca. ¿Qué es una bala loca? Cuando se ponen a disparar en cualquier dirección. Cuando se ponen a disparar en cualquier dirección. ¿Y qué pasa con esa bala? Le ¿A cae dónde? cualquier persona. A cualquier persona le cae. Por eso es bala loca. ¿Y en qué contexto por lo general se suceden este tipo de situaciones? Cuando muere un traficante disparan o cuando ocurren peleas con otra persona también se ponen a disparar ahí. Ya, si hay peleas, si ya traficantes están ahí disparando para todos lados, disparan, 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 las balas van y una bala loca porque puede caer en cualquier lugar, puede caer a cualquier persona. ¿Y en qué lugar sucede eso? ¿En la clase alta? ¿En Vitacura? ¿En Las Condes podemos encontrar mayormente una bala loca que suceda un tipo de situación así? ¿O el contexto social no ha mostrado que pueda suceder una bala loca ahí o en otro lado más? No, no ocurre mucho en Las Condes, ocurre más como en los sectores de donde venden droga. El sector así se entiende, ¿o no? Se puede dar quizás, me dice la Dafne, por lo que puedo inferir de acuerdo a lo que me está diciendo, que en los estratos sociales más bajos, como en la población. ¿Puedo hacer una pequeña acotación, profe? Dígala. Sí, sobre todo cuando hay poca información, como en este cuento, microcuento, hay que fijarse en todos los detalles. Bueno, acá igual esto en general, bueno, siempre se habla de la diferencia del autor con el narrador, pero eso al final siempre hay como cierta conexión, y yo creo que acá hay un dato que también que hay que apreciar también en este texto. No lo voy a decir, porque la idea es que se fijen, pero tiene que ver con lo que estaba hablando la profe recién. ¿Qué dato es importante? ¿Qué dato no aporta información? ¿Cuál puede ser? Estamos hablando de las comunas. Ya, se lo regalé.
Ay, no puedo rayar de acá. Ay. Ay, no, parece que no. Pero ahí la profe lo está marcando. Po. Cuando hay poca información en el texto, como dice la profe Javi, yo tengo que fijarme en todas las pistas que el texto me pueda estar entregando para poder deducir algo. Ya, bala loca. Pienso que es una bala loca. Ya, ¿dónde se da esta bala loca? Ya, la cisterna. El emisor, el creador, el autor de este texto, la cisterna. Tiene 17 años. Una madre y su bebé iban caminando. ¿Caminando por dónde? Por la calle. ¿Por la calle de qué lugar? Ah, puede ser de la cisterna porque se puede relacionar. Ya, una madre y su bebé. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Cómo se relaciona bala loca con que iban caminando por la calle? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá sucedido ahí? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué Ya, habrá ocurrido? Murieron. Sin miedo, sin miedo. Era morir, ¿no? ¿Podemos Pero- decir que pudieron morir? No sabemos a ciencia Es cierta de lo que que hablamos. yo me guié por la imagen de atrás porque sale que colgaron un cuadro y pusieron globo. Y cuando muere alguien ponen eso. Ah, claro. Igual es una evidencia importante, es verdad. La Dafne hizo algo que yo no la había visto, que en la imagen la saqué del acompañamiento que le hicieron al microcuento. Po. Entonces, sí se relaciona la imagen con el microcuento y sí sirve como pista para saber si murió o no murió. Hay globitos blancos colgados. Claro. Claro, no está bueno lo que se fijó la Daphne, porque si hubiera salido solo el cuento, no podríamos establecer esa conclusión. Y está el cuadro, hay un cuadro, madre, bebé, y está colgado los globitos alrededor. Entonces sí podríamos inferir que murieron. ¿Y cómo lo podemos inferir? La gente cuelga globitos blancos cuando sucede una tragedia o están velando a alguien. Sí. Y vuelvo a insistir aquí, ¿en dónde? Po? Como dijo la profe Javi, ¿en dónde? ¿En dónde se da eso? Claro. Entonces todos esos datos así chiquititos me sirven para poder inferir, para poder entregar así como una visión de yo lectora sobre este texto y poder criticarlo y poder hacer una crítica también po, a nivel social con este puro texto, pero a través de la inferencia. Sí, lo otro en general, bueno, con la profe Nico, bueno, yo hace rato que no les muestro microcuentos, pero a mí también me gusta harto ver los microcuentos. Siempre tienen que fijarse en los lugares, porque, por ejemplo, lo que escribe, y esto en general, porque, por ejemplo, piensen lo que ustedes escribirían como chiquillos, bueno, me imagino que la mayoría vive en Quilicura, sector norte, va a ser muy distinto a lo que va a escribir un chiquillo o chiquilla de Las Condes de su misma edad, porque tienen distintos problemas, tienen distintas preguntas. Entonces, todos esos datos que nos hablan como de la vida del autor, siempre van a ser importantes, y aunque sea como de repente textos chiquititos como este que nos sale la comuna, todo eso al final nos puede revelar cierta información, pues porque uno sabe más o menos cómo es Santiago, hay un sector que es más central, en la zona oriente un poco reciben mejores, hay un sector más acomodado, la periferia en general, el sector económico es mucho más bajo, hay mucho más problemas sociales, entonces todos esos elementos siempre hay que fijarse, siempre, siempre, y cuando ustedes puedan, lo que yo les decía, porque estamos viendo interpretación en clase, fijarse en la historia de los autores, porque cambia mucho. Yo insisto, si piensen ustedes un chiquillo en Japón, quizá lo de la bala loca ni siquiera saben qué, no les suena ni como algo, una bala quizá que se escapa, quizá algo súper inusual allá. Entonces siempre hay que fijarse desde dónde vienen los textos, eso siempre va a dar mucha información. Tratar de fijarse en todas las pistas que el texto está entregando. Y esto, en la prueba, insisto, muchas veces quizás me voy a encontrar frente a un texto que no tengo idea quién es el autor, que no sé quién es, que no puedo llegar a entender quién es el autor como para conocer el contexto en el cual creó el texto. Pero ¿qué voy a hacer yo, lector? Tratar de aplicar estas técnicas para descomponer el contenido que el texto me está entregando. ¿Por qué me está diciendo esto? Pero a través de lo que el mismo texto me entrega, que es lo que vamos a intentar hacer hoy día también, pues. No siempre sabemos todo.
Yo no sé quién es Ignacio Peñafiel, no sé cuáles son sus vivencias, no conozco la cisterna. Yo soy de Recoleta y conozco Quilicura porque trabajo allá, pero no conozco nada de la cisterna. Pero puedo deducir, puedo ir infiriendo cuál es el contexto de este autor bajo lo que me escribió en su texto, bajo lo que las pistas de este texto más la imagen, que es el otro texto discontinuo que está presente acá también, es lo que me está entregando. ¿Ya? Entonces es súper importante que nos agobien, porque nunca todos sabemos cuál es el autor y conocer y tratar de conocer como lo máximo posible en conocer, sino que adquirir como estas estrategias para que salga del paso, para que logre comprender igual un texto, a pesar que no tengo ni chica idea, quizás en el contexto en el cual se dio. Porque la comprensión lectora me va a permitir poder entenderlo o poder comprenderlo igual. Por eso dice acá que va más allá del nivel meramente mecánico, va mucho más allá de esto, de buscar así como una lógica cuadrada, sino que va mucho más allá de tratar de conocer, de entender, más allá de lo, que, de lo mismo, que quizás que yo mismo conozco, pero que el texto me está entregando. Ya, para esto. ¿Cuáles son los elementos que van a facilitar la inferencia? Facilitar que usted infiera mejor. Primero, tomar en cuenta las pistas, marcas o señales contextuales que ofrece un fragmento o un texto. En el microcuento, la cisterna, bala loca, lo que se fijó la Dafne, de los globitos colgados, del cuadro, y los globos son blancos, todas las pistas que el texto me está entregando. Tomar en cuenta todo, todas las señales que el texto o el fragmento me están ofreciendo para poder descomponer el significado. Activo el conocimiento de mundo. ¿Qué yo sé sobre esto? ¿Qué yo sé sobre una bala loca? ¿Por qué una bala loca quizás se pueda dar en ese contexto? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo muestran las noticias? Quizás yo lo he visto en las noticias. Sí, ya. ¿Por qué? Activar mi conocimiento de mundo, lo que yo conozco sobre las pistas que estoy logrando identificar en el texto. Mis conocimientos previos. Y acá, cuando yo logro ver cuáles son las pistas que el texto me está entregando, activo mis conocimientos previos, intento hacer conexiones entre las pistas del texto con lo que yo conozco, hacer conexiones lógicas, tratar de juntar ambas para descomponer bien el significado. ¿Por qué? Porque así le vamos a atribuir un significado coherente a lo que estamos leyendo. Entonces, importante, repito, que primero tome en cuenta todas las pistas, que después que tome en cuenta todas las pistas, active su, active su conocimiento de mundo, active lo que usted conoce, y después cuando ya tomó en cuenta las pistas, tomó en cuenta el conocimiento de mundo, le atribuyo un significado, le atribuyo una lógica, ahí viene el SAMU, a lo que estoy tratando como de encontrar conexiones entre las cosas para armar el significado de lo que se está diciendo. ¿Ya? Elementos que le van a ayudar a usted para facilitar la inferencia. Y, como acá ya lo metacognitivo, ¿qué hago yo en mi mente? ¿Qué hago yo en mi ser cuando estoy infiriendo? ¿Qué es lo que hago cuando estoy infiriendo? Acá, déjenme achicar esta cosa. Ya. Acá lo que yo hago cuando estoy infiriendo es, primero, deduzco las relaciones semánticas de significado implícitas entre dos o más proposiciones. Ya usted quizás se dirá, ¿qué es esa cuestión? Yo tengo la fe y la esperanza que se acuerden de esto. Puse acá este más, porque recuerdo que en segundo medio vimos la cohesión y vimos la coherencia y lo importante que es la cohesión para que haya coherencia en los textos. Y cuando vimos la cohesión, vimos correferencias y vimos muchas cosas. Correferencia léxica, la sinonimia por sinonimia, todas esas cuestiones. ¿Por qué pongo este ejemplo acá?
porque cuando yo estoy tratando de inferir también, tratando de descomponer la información del texto, ya, lo que yo hago también es tratar de hacer relaciones semánticas, de significado entre las oraciones. Por ejemplo, Juan fue al cine. ¿Quién fue al cine? Él fue a ver Alien Covenant. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere él? A Juan. Entonces, Juan fue a ver esa película. Ya no sale textual, pero me puede servir estas como relaciones semánticas que se dan entre el significado de las palabras para poder encontrar también lógicas entre el mensaje que se está tratando de entregar en el texto. Deduzco entonces estas relaciones semánticas, si hay sinónimos, cuál es el referente cuántas veces se está mencionando, para tratar de unir estas conexiones. Reconozco que los pronombres personales, demostrativos, posesivos, relativos, así como adverbios de expresiones sinónimas, aluden a las palabras mencionadas antes o después en el texto, que esto también se relaciona con el anterior. Comienzo a hacer como estas relaciones semánticas, esto con esto, que está acá. Relaciono las informaciones y las diversas partes del texto entre sí para identificar ideas principales, temas o enseñanzas que no están escritos en el texto y que pueden ubicarse fácilmente. Entonces yo, cuando estoy infiriendo, quizás sin querer queriendo, sin que usted lo sepa, está leyendo, está haciendo como estas relaciones, ya él se relaciona a ese referente, ya sí está hablando de ese sujeto, de esta cosa, hay un pronombre posesivo, ya hay un adjetivo calificativo, entonces quizás hay un juicio de valor al respecto porque hay un adjetivo calificativo, me está diciendo, qué feo, o que está hediondo, no sé, cualquier cosa, agregando una calificación, entonces se relaciona con ese del cual me está hablando, hago estas conexiones como semánticas, relaciono eso que estoy entendiendo también con el tema, las ideas principales, qué es lo que se me está queriendo decir, me está tratando de enseñar algo, no me quiere enseñar nada, qué es lo que está tratando de hacer el propósito del autor con el texto. También me ayuda ordenar las secuencias, ordenar las acciones de secuencias, cómo se está mostrando la situación. Primero pasó esto, después pasó esto otro, para también intentar encontrar una lógica entre la información que se está entregando en el texto. ¿Hay alguna secuencia entre una cosa u otra? Y también me sirve, si es que en el texto hay, identificar causas o efectos. Si hay alguna causa, alguna consecuencia de las acciones que se están mostrando. En el mismo texto que vimos el microcuento chiquitito, la Dafne se dio cuenta, hizo la relación entre, entonces, la imagen, los globos, la función así como el significado semántico que tiene un globo blanco colgado con una imagen de muerte, están velando, relacionó eso con lo que se me estaba mostrando en el cuento. Hizo una conexión, hizo una relación lógica, también de causa-efecto. Bala loca, globos blancos colgados, muerte, entonces murió por la bala loca, causa, consecuencia, tiraron bala loca, quizás como un conflicto, debe estar la cisterna, puede ser una población, relaciono a pasó esto. Causas, consecuencias, pero todo lo hago en base a lo que el mismo texto me está entregando. No me puedo ir más allá del texto. Déjenme borrar esto. Profe, una Y con- consulta. dígame. Profe, entonces, inferir sería subjetivo porque está bajo como la perspectiva de cada uno. Por ejemplo, en el primer microcuento, en perspectiva diferente, la víctima puede haber sido como herida por vandalismo, por valentía. Eran las dos perspectivas. Ya, eso es importante lo que me dice el Mati, porque cometemos errores cuando somos lectores. Y nosotros, bueno, yo, profe, igual cometo errores, porque a veces nosotros, al tratar como de ir más allá y de descomponer lo máximo posible el texto, sobreinferimos y nos vamos más allá de lo que en verdad el texto me está entregando. La inferencia, de hecho, es más objetiva, porque la inferencia ha de sacarse sobre lo que el texto me está diciendo.
La sobreinferencia o en la suposición es más subjetiva, porque se arranca de lo que el texto me está entregando. Entonces aquí, por ejemplo, no sabemos si fue héroe, no sabemos qué es lo que pasó. Ahí estamos sobreinfiriendo. El texto no me está entregando nada más que bala loca, la mamá iba con su hija y la imagen se muestra que murieron porque la están velando. Pero no me está contando nada más. Todo lo que podamos decir más allá de eso es sobreinferencia y se relaciona con nuestra subjetividad, con lo que nosotros suponemos que pudo haber pasado, de acuerdo a quizás lo que nosotros conocemos o hemos vivido, pero eso es de nosotros y eso es subjetivo. La inferencia ha de ser objetiva porque nos tenemos que guiar por lo que el texto nos dice. Si nos vamos más allá de lo que el texto nos está entregando como pistas, jodimos y estamos sobreinfiriendo y estamos suponiendo. Por eso tenía pensado en la próxima clase que para que ustedes como que adquieran bien esta cuestión, tienen que saber cuál es la diferencia entre una inferencia y una suposición y sobreinferencia. Y hay un ejercicio súper como divertido en el que podemos ver ya en qué estamos suponiendo e infiriendo. Pero antes de eso, es como importante que sepan que es una inferencia. Pero Mati, tratando como de responder su pregunta, la inferencia tiene que ser más objetiva, no subjetiva. Porque si nos vamos en lo subjetivo, es sobreinferencia y es suposición. Y la suposición, para la comprensión lectora, es errónea en este caso, porque tenemos que inferir, no suponer. Profe, pero puedo comentar una cosa, es que, bueno, hay, como ocurren, claro, está el tema de la inferencia y sobreinferencia, pero lo que pasa igual con la literatura, y como hemos visto en las últimas clases en lectoescritura, igual está el tema de la interpretación. Entonces, la interpretación en general, y como habíamos visto, la interpretación global, en el fondo lo que hay que uno diga como, claro, lo que dijeron como de que murió es algo que efectivamente por el puro texto no podemos concluir. Pero hay dos cosas. Uno puede decir, es posible que hayan muerto, y claro, es una posibilidad, efectivamente. Entonces también uno con las inferencias también puede presentar, esto podría ser una posibilidad. Puede que quizás fueron heridos por una bala loca, pero yo no puedo decir a ciencia cierta, no, esto fue por tal y tal cosa. Entonces ahí tienen que tener siempre cuidado con explicar, usar elementos que permiten expresar como esa posibilidad. Puede que haya ocurrido tal suceso debido a tal cosa. Eso pasa con el cuento Bala Loca, pero con el otro cuento que vimos al principio, Soy un pirata, acá ya entra más la interpretación, porque acá ya no estamos viendo solamente, hay varios elementos que en el fondo nos dan cuenta que esta herida que tenía la persona ocular, hay una conexión ahí. Y lo vemos que si bien no sabemos cuál es la razón por la que ocurrió, por lo menos sabemos que, claro, algo de eso nos están comunicando, algo pasa porque por la reacción de la carabinera que le dice como que no le diga nada, ahí vemos que también hay una conexión. Entonces, claro, uno podría interpretar a partir de varios hechos, porque para interpretar no vemos solamente una palabra cuando hacemos la interpretación global, sino que nos fijamos en varios elementos más micro. Podemos ver que, claro, no sabemos a ciencia cierta si la disparó un carabinero, no lo sabemos, pero sabemos que por lo menos está esa problemática por la reacción de la carabinera. Podemos inferirlo y a través de la inferencia armar nuestra interpretación. Pero la inferencia acá en este caso tiene que siempre sacarse de pistas del texto. Siempre sacarse de pistas del texto. O si no, me voy a ir más allá y cometeré errores. Me quedó muy claro, profe, muchas gracias. O sea, igual yo lo asociaba, ejemplo, en el primer microcuento, a que como tenía, entre comillas, un disfraz imaginario de un pirata, se podía asociar a vandalismo. Pero en el contexto social donde fue, donde se asoció el texto, se asociaba más a valentía y que fue una acción de carabineros, por eso no se le quería contar. Igual era un poco confuso en ese entonces, depende de la perspectiva de la persona. Tipo. Y ahí, como dice la profe Javi, podemos interpretarlo. Pero aquí también tienen que diferenciar entre la inferencia, interpretar. Aquí son muchas cuestiones las que después
pueden empezar quizás a confundirlos, pero yo lo único que les puedo decir que lo que más, al menos yo como lectora, mientras me fui haciendo consciente de las cosas que hacía mientras leía, lo que más me funcionó siempre fue tratar de identificar lo que el texto me entregaba, lo que el texto me decía y lo que me estaban pidiendo para poder encontrar lo que necesitaba en este caso, que cuando fui estudiante y di la PSU, era tratar de encontrar la alternativa correcta. Fijarme siempre en pistas del texto, en este caso. Y fijarme en la pregunta. ¿Qué me están preguntando? ¿Inferir o interpretar? Si me están pidiendo inferir, me tengo que fijar en lo objetivo del texto y en las pistas del texto. Si me está pidiendo interpretar, tienen que hacer lo que les ha dicho la profe Javi. ¿Ya? Y por eso siempre es importante, fijarse en la pregunta. La pregunta aquí también es clave para saber qué es lo que yo tengo que buscar o cómo yo tengo que responderlo. Claro, claro. Y lo otro, yo insisto, el tema de las posibilidades. Si dice puede, claro, podría ser, pero si a veces nos entregan algo como una afirmación absoluta, por ejemplo, no sé, pues vemos que un auto chocó, decimos, el conductor iba ebrio. Eso es una posibilidad, pero no lo sabemos. Podría ser, pero no es la causa segura. Sí, po. Entonces, siempre cuidar las posibilidades. Exacto. Ya, entonces, para irnos al ejercicio breve. En definitiva, el nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto, de las pistas del texto. Cuando busca relaciones que van más allá de lo leído. Cuando explica el texto más ampliamente relacionándolo con sus saberes previos, formulando hipótesis y generando nuevas ideas. Pero todo esto, vuelvo a repetir, sacado de, primero, pistas del texto, de elementos que el mismo texto me está entregando. Entonces, ¿qué es inferir? La inferencia, déjeme poner el lápiz. La inferencia es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Llegamos a una conclusión en base a la información que tenemos, la información que el texto está entregando. Entonces, por ejemplo, si veo que hay temperaturas bajo cero, yo puedo inferir de que hace frío y que hay que abrigarse. Ahí pueden ser muchas más, pero ahí puse 2 nomás. Si hay temperaturas bajo cero, yo puedo inferir que hace frío y que hay que abrigarse. Si mañana decretaran preemergencia, yo puedo inferir que si hay preemergencia, entonces es porque hay contaminación y hay automóviles que no van a poder circular porque va a haber preemergencia, entonces se va a limitar que todos los automóviles puedan salir para evitar la contaminación. Puedo, si tengo una oración como Chile ganó la Copa América, puedo inferir que fue el mejor porque ganó, que jugó bien porque ganó y que podrá jugar la Copa Confederaciones porque ganó. Entonces, tengo estas acciones acá, las cuales se pueden inferir ciertas situaciones de acuerdo a las señales que se está entregando en el texto, relacionando y sacando una conclusión sobre la información que tenemos y mezclando esto con mis conoceres previos, con lo que yo haya leído de esa información que aparece explícita en el texto, relacionándolo con lo que yo sé previamente sobre las cosas. Y es por eso que la inferencia es una habilidad mayor, superior, suprema, de las más difíciles de aplicar. Dicho esto, vamos a aplicar un poquito para ir viendo cómo funciona la cosa y para ir también terminando este largo día viernes para muchos de ustedes.
Entonces, pienso e infiero. Determina, dice acá, inferencias válidas para los siguientes ejercicios, de acuerdo a lo que me está entregando como la oración y mezclando mi conocer con las pistas y toda la cosa que les acabo de decir. Entonces acá tengo otro ejemplo más. En 2014 hubo 361.000 robos, de los cuales 336.000 terminaron sin un condenado. Ya hubieron todos esos y 336.000 terminaron sin un condenado. Yo puedo inferir, de acuerdo a la información que se está entregando en esta oración, que la justicia es deficiente. ¿Por qué? 361.000 y 336.000 terminó sin ningún condenado. Puedo deducir también que si cometes un robo, es muy probable que salgas impune. ¿Por qué? Porque de 361.000 robos, 336.000 terminaron sin un condenado. Entonces puedo deducir que es muy probable salgas impune, que no te pase nada. Y que 25.000 robos son condenados. Solamente de esos 361.000, 25.000 nomás fueron condenados y todos los otros no. Por eso, la justicia puede ser deficiente. Oraciones, en las cuales hago inferencias, cosas que yo podría inferir sobre la información que se está entregando. ¿Ya? Ahí como la dejé así como modelaje, como para entrar ahí un poco en la ejercitación. Y ahora en el documento Word, que yo les mandé online, que también les mandé el link para que se vayan metiendo ahora, está esta aplicación entonces en donde aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones más. Y en estas oraciones más, espero que escribamos acá, qué se podría inferir de lo que se está diciendo. Todo esto solo para trabajar la inferencia y nada más que eso, ya no vamos a leer texto largo hoy día. Solo quiero que se logre entender cómo puedo inferir algo de lo que ya se está diciendo acá en la oración, que es como ya complejo. Entonces tenemos acá estos 6 ejercicios que siguen y el segundo dice que solo 61 de las 896 playas del país están habilitadas para baño. Entonces, de esta cosa que está acá, de esta oración, ¿qué yo podría deducir, inferir? Me voy a ir al documento Word, que lo tengo acá. Ya, ¿se metieron? Métanse al Word. ¿Lo puedo mandar de nuevo? A ver, lo voy a mandar de nuevo. Copiar. Ya, el Samu ya se metió. Samu, lo echaba de menos. Profe, si le soy sincero, no puedo verlo. ¿Por qué? Voy a intentar hacerlo del computador porque estoy con el teléfono. ¿Y no puede del celu? Profe, yo tampoco puedo y no tengo mi compu. No. Ya, entonces díganme. Yo lo escribo. Lo importante es que lo pensemos. Deje ponerlo más grande. Ja. Ahí se ve bien. Ahí, chun, ahí. Ya. Solo 61 de las 896 playas del país están habilitadas para el baño. ¿Qué yo puedo inferir de eso? ¿Qué yo puedo sacar como inferencia de aquello? ¿Qué podría decir yo? Profe, que 835 playas están inhabilitadas
Y la segunda Ya. sería por las razones que están inhabilitadas. 800. Dígamelo usted porque yo soy pésima matemáticamente. 830. 835, si no me equivoco. Ay, ¿por qué no puedo escribir? Ahí sí. 835 playas del país. Cónchale. Ahí. Se encuentran inhabilitadas. Y eso es una inferencia. Y eso está muy bien. Porque usted sacó, de acuerdo a lo que el texto me está entregando, otra información que no aparece explícita y dicha, pero que es correcto que se diga, de acuerdo a las pistas que me está entregando el texto. Si de 896 playas, solo 61 están habilitadas, yo puedo entonces inferir y deducir que 835 se encuentran inhabilitadas. Eso está muy bien, Mati. ¿A alguien se le ocurre otra? Si alguien se Creo puede... que- Yo creo que tengo dos opciones, que puede que no sea como cuando salen esos carteles que no son aptos para el baño, o puede que sea por la pandemia, para que no se junten tantas personas, algo así. Ya, ahí tenemos una cosa interesante que acaba de decir la Dafne. Porque, ¿qué tiene que ver la pandemia en esto? ¿Me aparece alguna señal de la pandemia en el texto? Es que como la mayoría dice que saliendo como de la cuarentena quiere ir a la playa, pero no toman en cuenta el riesgo que van a correr de nuevo si se juntan todos de nuevo yendo a la playa. Y yo creo que por eso van a inhabilitar algunos sectores para que no se junten tantas personas y vuelva a ocurrir lo que ocurrió meses atrás. Y hay algún, insisto, con las pistas del texto. ¿Hay alguna pista en el texto que diga que esta oración se da ahora durante la pandemia? ¿Que se relaciona a playa ahora con ahora la pandemia? Es que ya de por sí no dejan de estar inhabilitadas por estar en pandemia, ¿no? No sé, pienso yo, O me digo yo. estoy dejando llevar, o me estaré dejando llevar ahí, o la Dafne se estará dejando llevar por su conocer, por su entorno, por lo que conoce ahora con su conocimiento de mundo, sobre lo que me explicó, muy bien explicado, que se van a limitar las personas en la playa por la pandemia para que no se siga expandiendo el bicho. Pero eso es Yo parte de mi creo, conocer. sinceramente, sin ofender a nadie, que sobreinferido. Ahí hay una sobreinferencia. Porque Yo dije dos cosas, por si acaso, después que me reten. no están retando. Es sobreinferencia porque, acuérdese, Dafne, y esto es súper importante, por eso decidí hacerlo así como en oraciones chiquititas ahora, que cuando yo infiero, he de ser objetivo con las pistas que el texto me está entregando. Y el texto, esta oración, no me está diciendo nada que solo el 61%, solo el 61 de las 896 playas del país están inhabilitadas para el baño durante la pandemia en Chile. No me está diciendo eso. El texto no me está entregando esa pista. Entonces, Entonces era lo primero que dije. sobreinferí sobre lo que yo conozco de mi mundo. Y ahí también nosotros tenemos que tener ojo, po. Ahí nos equivocamos cuando marcamos una alternativa que no corresponde. Imagínense la maldad del DEMRE. Les pone un texto con esto, pero no le pone un texto relacionado con la pandemia, y ahí les pone este texto. Y les dice las alternativas. Y dentro de las alternativas le pone durante el COVID. Y yo pienso, sí, porque durante el COVID, porque estamos en este contexto, pero el texto nunca dijo COVID. Entonces yo marco esa, pero en verdad me sobreinferí sobre el conocer de mundo que yo tengo, pero no se relaciona con lo que el texto me está entregando. Y esos son errores que cometemos cuando aplicamos esto en textos más largos. Ya, otra cosa más. ¿Qué es lo primero que me dijo Dafne? De lo de... De los carteles que ponen en la playa cuando no se pueden meter.
No me acuerdo qué decían esos carteles. Que no estaba Son habilitada banderas. para baño. Las banderas, la verde, la amarilla, la roja. Eso. La verde es que no hay problema para bañarse. En la amarilla es que tener cuidado y en la roja es totalmente inhabilitada para el baño. Ya, entonces Pero puedo poner también acá que, como me dijo el Mati, 835 playas del no, país profe. Ah, Ay. sí. Ah, sí. se encuentran. ¿De qué color es la bandera? Con la bandera con Roja. bandera roja. Y un corto acotación, me llamo Samuel, pero Ah, Samu, no, si no lo confundí, es que el Mati me dijo la 835 al principio, porque yo matemáticamente no pienso velozmente. Ya, entonces, y por ejemplo, ya un porcentaje, se me ocurre sacar un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje entonces de las que están habilitadas? ¿Cómo saco porcentaje? dividiendo por 100 y multiplicando por 61, ahí tendría el porcentaje. No. Me equivoqué. Profe, ¿Cuál es el- personalmente no sé sacar porcentaje, pero lo que yo haría ahí sería generalización y poner que 835 playas del país se encuentran con algún riesgo para la sociedad, o que el país en sí se encuentra en una contingencia que es necesario cerrar playa o algo así. ¿Está bien igual? Ya, pero ¿cómo no van a saber sacar porcentajes si eso igual entra en la PSU de matemática, po? Ah, ya No, morimos. Es que no ponen número de 896, ponen, no voy sé, a 70, por ejemplo. A ver, 896 por dividido. El 15%. El 15% de las playas se encuentran habilitadas. El 15 del 100. No, profe, ¿no será el 15% está habilitado? Sí, el 15% de las playas se encuentran habilitadas. Habilitadas. Ya, y 60, espérenme, y 100 menos 15, ¿cuánto es? Y el 85 inhabilitadas. Ya. Ahí estamos. Y ahí Profe, inferí. estaría Diga. que el 61 se multiplicaba por 896 y después con eso el resultado se dividía por, se dividía por 100. Exacto. Así lo hice yo al menos, pero con la calculadora. No mentalmente, nunca jamás en la vida lo lograré hacer. Ya, pero ahí, espero que vayan siguiendo la lógica. Tengo la oración y hago inferencias sobre lo que me está diciendo el texto. Ya, la 3. Los recursos mundiales de agua podrían escasear para el año 2050. ¿Qué puedo inferir de eso? Que hay un uso indiscriminado del agua. Ya, buena. Ay, ¿por qué no puedo escribir al tiro? Acá. Hoy no puedo escribir. Ahí sí. Hay un uso, ¿cómo me dijo? Indiscriminado. Ya. Está bien. Hay un uso indiscriminado del agua, lo puedo inferir de lo que me está diciendo ahí. ¿Qué más se podría inferir de ahí? Profe, Dígame. ¿puede ser que va a haber en el 2050 escasez de vegetación? ¿O sería una sobreinferencia? Que podría haber escasez de vegetación. Sirve, pero igual podríamos caer en sobreinferencia porque no me está hablando de solo vegetación, sino que todos los recursos mundiales de agua. Pero sirve la vegetación. Sí, yo la pondría buena. Javi Profe, está por quizá, ahí. ¿Usted qué opina de lo que hizo la Vivi? Yo creo que sí. O sea, es que claro, pues sabemos que el agua sirve para la vegetación. Entonces yo creo Ya. que claro, pues podría haber.
Pero igual le pondría el podría. Podría haber, como no habría, sino como, o habrá, sino como podría. Podría haber Sí. escasez. Yo creo que igual está bien, porque está yo también. mezclando lo que conoce sobre la importancia del agua, sobre su conocer de mundo, con lo que el texto está diciendo. Entonces yo diría que está bien, Vivi, que no una sobreinferencia, que está bien la inferencia que usted sacó. Aparte Ya que... dígame. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Pero no, súper bien, Vivi. Vivi, dígamela de nuevo para escribirla. En el 2050 podría haber escasez de vegetación. Ya. Profe, escasez con S. Ay, perdón. Que se me mueve esta cosa. Ya. Y Dafne, usted había levantado la mano. Ah, que quería preguntarle si recursos mundiales se refería como todo como entre el océano, los ríos, solamente como tipos de agua dulce. No Eso sabemos. era- Ah, ya. Solo sabemos lo que dice la oración. Eso sería una inferencia, después de todo. Ujú, ujú. ¿Y En qué ese más se caso, podría? que para el 2050 se podrían usar el agua del mar, o sea, desalinizar el agua del mar. Ahí ya también nos estamos yendo más allá. Porque una oración nomás, pues tampoco me está entregando tanta información. ¿Qué podríamos decir del agua? ¿Es un recurso que se agota o no se agota? Yo creo que sí, o sea, claramente. Entonces, podríamos poner como inferencia acá, ay, que no sé por qué no puedo escribir bien. El agua es limitada. Limitada, sí, lo escribí bien. El agua es limitada, se puede acabar, puede escasear, se puede acabar. Ahí, listo, corta. Puedo decir eso. Dígame. Igual que, como dice que escasear, que podría escasear en el año 1050 a futuro, yo pondría como seguro que se viene una escasez hídrica, porque da lo mismo el año, solo que se viene una escasez hídrica por la información que nos dan en el texto. También sirve, también es una inferencia, también estaría ahí bien puesta. Ya, pero están como captando la diferencia en cómo infiero, en cómo debo de inferir. Después vamos a ir más allá. Yo creo que ya en la otra clase, con el profe Joaco, de aplicar esto en un texto y aplicarlo en preguntas, de cómo aparecen en las preguntas en la prueba, para que les sirva más. Pero antes de esto, hay que sí o sí tratar de diferenciar cómo infiero. Ya, espérame, otra más. Reponen vitrales de la Iglesia Gratitud Nacional con vidrio blindado. No ¿Qué es yo primera podría vez inferir de ahí? que no es primera vez que rompen los vitrales. Ya, no es primera vez, porque dice reponen vitrales de la iglesia con vidrio blindado. Entonces, no es primera vez, podríamos poner, sí. Concha, ¿no ven que me sale mal esto? No es, o podríamos decir que rompieron los vidrios, los vitrales de la iglesia. Ya no va a poner más, ya gratitud igual. Gratitud nacional. ¿Qué más se puede decir? Dafne, que levantó la mano. Se puede decir como repone los vitrales para mayor seguridad. ¿Por Exacto. cómo lo cambiaron? Sí, sirve. Muy bien, Dafne. Podríamos poner que la iglesia, cónchale, ¿no ven que no puedo escribir? La iglesia necesitaba, me dijo, necesitaba seguridad, necesita. Reponen
Vidrio para mejor seguridad, algo así, dije. La iglesia necesita. Ay. Ya, ahí. Pero relacionado con la seguridad está súper bien, porque imagínense, vidrio blindado necesitan ponerle a esta iglesia. ¿Por qué? Porque necesita mayor seguridad. Sí, Dafne, está perfecto. Muy bien. Ya nos vamos a ir con la 5. Dice, la UE lanza un proyecto para analizar los químicos que nos pueden intoxicar. Y aquí uno puede caer también como, si imagínense en el texto sale un concepto que yo conozco, que no conozco, que no sé qué es la UE. ¿A qué se referirá la UE? ¿Ya? Entonces, si yo no conozco este proyecto de la UE y qué es la UE, puedo tener problemas, po. Pero me tengo que focalizar solamente en inferir de lo que el texto me está entregando para poder salir del paso en este caso. ¿Qué puedo inferir de la UE lanza un proyecto para analizar los químicos que nos pueden intoxicar? Que ya ya nos han intoxicado anteriormente. Ya, que nos puede, ya, la UE lanza un proyecto para analizar los químicos que nos pueden intoxicar. Entonces, puedo decir que nos han intoxicado antes. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué será la UE? ¿A la UE le importará mi salud o no le importará mi salud? O sea, no sé, para proponerlo, pero como que UE relacionando, así, yo creo que Unión Europea o Universidad Estatal, no sé, digo yo. Ahí bien. La verdad es que una oración es bien poco lo que me está diciendo. Es que Pero, no lo estoy diciendo como para que lo ponga, simplemente como espérame. reconocer lo que es UE. O sea, yo digo Unión Europea, ya, díganme. Conspiranoico, pero La UE, ¿dónde dice la UE acá? La Unión Europea. Exacto. Como hizo usted, Samu. La Unión Europea. ¿Ya qué otra inferencia más puedo sacar de esto? Nos queda ese y uno más. Ah. ¿Por qué la UE querrá sacar entonces un proyecto para analizar los químicos que nos puedan intoxicar? Personalmente creo que porque ya existen químicos cotidianos que tienen riesgo de intoxicación hacia la gente. Ya, buena. Ese igual está buenísimo. Hay químicos que nos intoxican. Intoxican. Químicos que nos intoxican. Y también, como Dafne había levantado la mano, antes de decir como una más. Es que yo quiero, es que no sé si, ¿me escuchan? Sí, la escucho, la escucho. Ya, es que puede que sean para experimentos, para que en el futuro no ocurra como algún problema, algo así, ¿o no? Eso es irnos más allá de lo que el texto nos está diciendo. La UE lanza un proyecto para analizar los químicos que nos puedan intoxicar. Puedo inferir entonces, así como una ayuda, que a la UE le importa nuestra salud. Porque por algo quiere sacar un proyecto para ver qué químicos nos intoxican. Dani, no lo he escuchado hoy día, así que, Dani, usted diga una de estas. El olor del agua modifica el comportamiento de los peces. ¿Qué puedo inferir de eso? que el agua está contaminada. Ya, el agua está contaminada. ¿Qué más puedo decir?
El olor del agua modifica el comportamiento de los peces. El olor del agua modifica el comportamiento de los peces. ¿Los peces pueden oler el agua entonces? ¿Qué podría yo entonces inferir de esto? El agua está contaminada, me dijo el Samu. El olor del agua modifica el comportamiento de los peces. Javi, ¿usted cree que los peces pueden oler el agua y por eso modifican su comportamiento? Claro, ahí nos da un dato, po. O con qué relacionamos el olor, po. ¿A qué aspecto más amplio de la vida pertenece? Me fui muy en la profunda, pero, Sí. pero podría tener que ver con algo de la percepción de los peces, po. Yo me imagino. ¿Qué podríamos poner entonces como inferir acá? ¿Que los peces son sensibles a olores? ¿Ya? Oh, buena, está buena esa. Los peces son sensibles a olores. Eso está muy bueno, Mati. Porque como son sensibles a los olores, modifican el comportamiento. Entonces sí, está muy bueno. No lo está diciendo explícitamente, pero lo estoy infiriendo, deduciendo, sacando por las pistas que me está entregando el texto. Muy bien. Perfecto, una inferencia perfecta. Ya vamos a avanzar. Este es el último, parece, el 7. Ya, sí, este es el último. El sitio más peligroso de este planeta es un hospital por la cantidad de bacterias y virus que pululan. Pululan. Quiero escuchar a los que no he escuchado hoy. Dani. Yasmín. Se me durmió la pierna. Oh, No se preocupe. ¿qué podrían inferir de eso? El sitio más peligroso de este planeta es un hospital por la cantidad de bacterias y virus que pululan. Que pululan. ¿Qué puedo yo inferir de aquello? Hay una súper como igual fácil acá, po. El sitio más peligroso de este planeta es un hospital por la cantidad de bacterias y virus que pululan. Que se debe a los distintos pacientes con distintas afecciones, distintos virus. Ya, podría poner entonces, ¿cómo lo pongo en una oración, Dani? Que se debe a los pacientes enfermos. Ya, entonces puedo decir que es peligroso porque hay muchos, hay pacientes enfermos. ¿Qué podría yo decir de un hospital? ¿Qué me puede pasar en un hospital? Entonces, si hay muchos pacientes enfermos. Que me puedo infectar de alguna enfermedad viral o... Buena, Samu. Entonces, puedo poner... ¿Cómo? ¿Quién habló ahí? ¿Alguien me dijo algo? Que uno es más vulnerable a enfermarse o contagiarse. Ya. Entonces, en un hospital soy más vulnerable a enfermarme. Y el Samu había dicho una cosa más que se me olvidó, que estaba buena. Es que yo dije esa, hospital no, ¿qué dije? Algo del hospital. En el hospital... Ay,
En el hospital puede contraer enfermedades. Virales. Específico. Porque, En un hospital puedes contraer enfermedades, enfermedades. Ya, ahí nomás. Enfermarme. Ahí se llama lindo. Ya. Listo. Inferencias. Pero inferencias sacadas de los textos, sacadas de la información que el texto me está entregándole. Ya, siempre con las pistas del texto, las inferencias. No confundir inferencia con interpretación, que es lo que les dijo la profe Javi, que es lo que también han estado viendo con la profe. No confundir una con la otra. Saber aplicar la estrategia de acuerdo a lo que se me está preguntando también. En la prueba, PSU, PTU, prueba de transición, como se llame, en la prueba le van a hacer preguntas así como cerradas, y se les va a preguntar sobre una inferencia quizás del párrafo tanto, que va a ser una inferencia local. Y yo he de fijarme de las pistas del texto, de lo que yo conozco, para poder encontrar la alternativa correcta de acuerdo a lo que las alternativas me están entregando, que es como más sistemático. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase también, ejercitarlo más para la prueba. Hoy día era insertarlos un poco en el concepto, que lo conocieran, que era inferir, y que lograran inferir en frases breves, cortas, más chiquitas, para poder identificar la información también que se está entregando y sepa conocer la diferencia entre una y la otra. Y la próxima empezaremos con la diferenciación entre una inferencia y una suposición, como para ejercitar así rápido y irnos a lo concreto. Y eso. Gracias por estar aquí dándole el aguante a estas clases que nos están quedando, que son quizás agotadoras para algunos, pero que están ahí igual, ya a los fieles presentes con nosotros.